Bien, pues ya sabemos que por aquí inicia el programa, por aquí por este método, y al iniciar por este método ejecuta lo que está dentro del cuerpo del método. En este caso, busca la clase JVoutPaint, la cual le decimos que se encuentra en el paquete Swing, el paquete Java. Dicha clase interna tiene un método que se llama showInputDialog. El compilador abre este archivo, el archivo JVoutPaint.java, busca un método definido, un método que se llama showInputDialog, el cual recibe dos argumentos. Uno, que en este caso decimos que no le vamos a pasar argumento en el primero, y el segundo de tipo cadena. Si todo esto es correcto, él invoca y ejecuta todo el cuerpo, o sea, el contenido del cuerpo del método este, el cual muestra la ventanita que vimos hace poco. Bien, en este caso no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es crear otro paquete, nuevo paquete Java, y lo vamos a llamar ventanas. Vamos a crear otro paquete, vamos a llamar datos. En este programita sencillo, lo que vamos a crear es una clase para guardar los datos de nuestras mascotas, otra clase para hacer las operaciones de guardar, eliminar, consultar y actualizar las mascotas que hayamos ingresado en nuestro programa, pero no en base de datos, en una especie de estructura de datos en la cual se va a ir guardando las cosas para simular la base de datos. Primero vamos a crear nuestras dos clases, la clase para representar una mascota dentro del programa y la clase para guardar los datos, para administrar los datos de dicha mascota. Entonces, en este caso creamos nueva clase, le llamamos mascotas, vean que se va a guardar en el paquete de datos, y como siempre vean que se crea una carpeta que se llama datos y un archivo llamado mascota.java. Vamos a terminar, aquí cambiamos todo esto y decimos mascota.java contiene el código Java necesario para representar los datos de cualquier mascota para nuestra aplicación. Con un comentario que diga propiedades de la clase de las mascotas. De las mascotas. Entonces, las propiedades son variables que se declaran dentro de las llaves de la clase. Es decir, son propiedades que se declaran dentro del bloque de la clase. Es decir, son propiedades, son variables que se declaran dentro del cuerpo o bloque de la clase. Se recomienda que a estas variables también se llaman variables globales o atributos. Nosotros los vamos a llamar propiedades. Y recomiendo que sean marcadas como privado. Private, la primera va a ser el ID de la mascota, string, código, o el ID, también se le coloca esta variable ID, que es un sinónimo de identificación. Private, string, el nombre de la mascota.
private string, la raza de la mascota. Private string, el tipo de mascota. Private date, la fecha de nacimiento. Private string, private float, el peso de la mascota. De la mascota en nuestra aplicación, el private date, la fecha de o muerte de la mascota. Bien, profesor, si la mascota no ha muerto, pues entonces esta variable tendrá un valor nulo. La fecha de registro sería la fecha automática del sistema cuando nosotros debemos guardar los datos de dicha mascota. Y la fecha de nacimiento, si no la sabemos, será el registro. Si la sabemos, entonces tendremos que digitarla mediante un calendario que vamos a trabajar. El día de la mascota sería un valor que va entre 0, entre 1 y cualquier cantidad de números. Va a ser un valor que se va a ir incrementando automáticamente. El nombre de la mascota, pues el valor de esta variable va a ser cualquier combinación de caracteres, números y variables y de caracteres entre números, letras y símbolos especiales, al igual que raza. Pero en realidad el dominio de esta variable, de esta propiedad, será, por ejemplo, una cadena que diga, por ejemplo, Pittsburgh, si el tipo es perro, o pony, si el tipo es caballo. Y el peso será un número con punto, o un número decimal, que indicará el peso de la mascota cuando fue registrada. Bien. ¿Por qué nos muestra error? Bien. Sabe que esto es un comentario y no le presta atención. Le decimos que la palabra package va a tener sabe que esto es un comentario y no le presta atención. Le decimos que la palabra package va a tener va a estar acompañada del paquete John Arrieta del paquete de datos. Si estos paquetes no existen, la palabra package los crea y coloca dentro del último paquete, o sea, dentro del paquete de datos, guarda el archivo mascota.java con el código fuente, o sea, esto, dentro de este paquete. Si utilizamos la palabra package, esta palabra debe ser la primera instrucción Java que debe tener la clase. Fíjense que los comentarios no se toman como instrucciones. Si existen, si llegasen a existir los comentarios, incluso así la primera instrucción sería package, porque esto no se le presta atención. Esto simplemente es para documentar nuestra clase, nuestro código. Sí,
Si esta instrucción aparece, por ejemplo, acá dentro de la clase, dentro de las llaves de la clase, en cualquier parte, por ejemplo aquí, el sistema de error, el compilador muestra error. ¿Por qué? Porque la regla de Java es clara. La palabra package y sus parámetros deben ser la primera instrucción que tenga el código de una clase. Luego viene un comentario, ya sabemos que esto no se presta por atención. Luego viene la instrucción public class más. Esta presta por atención. Luego viene la instrucción public class mascota. Esta instrucción el compilador verifica que al ser publicada verifica que una de estas palabras tiene mayúscula, por ejemplo, la L, enseguida nos muestra error, dice que ese símbolo no lo encuentra. Entonces dice public class mascota. Esto quiere decir que la clase mascota que estamos definiendo dentro de este archivo es pública, lo cual indica que debe ser guardada, el código fuente debe ser almacenado en un archivo con el mismo nombre de la clase. Miren el archivo aquí. Aquí está. Mascotas con M mayúscula, mascotas con M mayúscula. Esto es porque la clase fue marcada como pública. Luego mostramos el inicio de la clase y enseguida el compilador busca el final. Si por algún motivo se nos olvidó colocar esta llave, el sistema nos muestra un error diciendo que no encuentra el fin. Yo les recomiendo que llave que se abra, llave que se cierre, porque después no sabemos cuáles son las llaves que nos faltan. Hasta aquí esto da correcto, pero es una clase que no tiene ningún tipo de información interna, lo que quiere decir que no sirve para nada. Si le agregamos este comentario, no lo interpreta, no le presta atención, pero continúa diciendo, encontrando una variable llamada id, cuyo tipo de información que va a guardar esta variable va a ser una cadena. Y esta variable será privada. Esto de privado quiere decir que si nosotros utilizamos esta variable, la podemos utilizar solo va a ser una cadena. Y esta variable será privada. Esto de privado quiere decir que si nosotros utilizamos esta variable, la podemos utilizar solo de las llaves de la clase. No se puede utilizar en ningún otro lugar del programa, solo en cualquier lugar dentro de las llaves de la clase. Cada instrucción determina el punto y coma y el compilador encuentra que el punto y coma existe, lo cual quiere decir que esta instrucción está bien. ¿Qué daría error? Que por ejemplo un private esté después del tipo. Eso da error. Dice que no puede encontrar el símbolo private. Bien. O que la variable esté primero que el tipo de dato. ¿Por qué da error? Porque simplemente la regla es clara. La regla dice que para declarar una variable, primero se indica el tipo de dato que va a guardar dicha variable, en este caso es texto o string. Luego sigue el nombre de la variable. Si la variable es una propiedad, quiere decir que si la variable está declarada dentro de la clase, se le puede colocar, se puede marcar como privada, como pública o como protegida. Esta protegida y la pública la vamos a ver después. Generalmente las variables propiedades son marcadas como privadas.
El compilador detecta que esta línea está bien. Continúa la línea 14. Veamos que la línea 14 también cumple con la regla. El nombre de la variable, el tipo de datos y esto que está aquí, que puede ser opcional, pero como les digo, que sean privadas. Se da cuenta que esta línea también cumple con la regla. Hay una variable que se llama raza de tipo string y que se marca como privada. La instrucción termina en punto. Luego en esta también se da cuenta que cumple con la regla. La variable se llama tipo mascota, es de tipo string y igual de private. ¿Dónde daría error? Por ejemplo, que la variable empiece con número. Vean, las variables no pueden empezar con número. Pueden tener el número en cualquier parte, pero nunca al inicio. Por ejemplo, que las variables tengan espacio. Las variables no pueden tener espacio. Eso daría error, vean lo que da error. Se recomienda que las variables todas se escriban en minúsculas. En el caso de que la variable tenga más de 2 palabras, como esta que está aquí, tipo, mascota, tiene 2 palabras, tipo y mascota, las palabras deben ser todas en minúsculas, a excepción de la primera letra de cada palabra. Después de la primera, la segunda palabra en adelante debe empezar con letra mayúscula. Esta línea se da cuenta que la variable cumple con la regla, no empieza con números, no tiene espacio ni símbolos especiales, ni caracteres especiales. Pero el tipo de dato no lo encuentra. ¿Qué quiere decir esto? De que en el caso de string, la clase string se encuentra dentro del paquete javalang. Javalang import java.lang. Si vemos aquí dentro de todas las clases que están dentro de esta carpeta, estas son puras clases o archivos que contienen código fuente Java, hay un archivo o una clase